A continuación voy a explicaros el tema 10.3, el último que nos queda de este bloque. Comparto pantalla, os pongo nuevamente el PowerPoint que tenéis en el aula virtual. A ver, ¿por qué se ve tan raro? Ya. Bueno, pues vamos allá. Aquí lo tenéis, 10.3, la guerra civil, la sublevación militar y el estallido de la guerra, la dimensión internacional del conflicto. Es decir, este tema lo tenemos que dividir en explicar la sublevación militar, que ya lo hemos introducido en el tema anterior, el estallido de la guerra y después centrarnos en la dimensión internacional del conflicto, es decir, aquellas cuestiones a nivel internacional. Vamos a ver qué sucede. Bueno, la sublevación militar, pues ya lo hemos anticipado en la explicación anterior, está preparada por un grupo de militares monárquicos y conservadores, de entre los que destacamos a Sanjurjo, Godet, Mola, Fanjul, Franco. Apoyados por quién, además por la Falange, que ya los conocemos, y por los carlistas, que también los conocemos. ¿Qué se pretendía? ¿Una guerra civil? No, un golpe de Estado rápido, que eliminara de golpe y porrazo el régimen legítimo de la República. ¿Cuál será el pretexto? Recordamos que era el asesinato de Calvo Sotelo. Ese era el detonante o la excusa para llevar a cabo o decidir, digamos, ejecutar directamente ese golpe de Estado. Pero recordamos que la conspiración ya se estaba preparando de antes. La rebelión se inicia el 17 y 18 de julio en Marruecos y de ahí se va a extender a otras guarniciones peninsulares. Es decir, 17 se inicia, 18 se irá extendiendo por la península. Esto dará paso a una guerra civil que durará nada menos que 3 años y que va a dividir a España en dos zonas y en dos facciones. Bueno, ¿qué tenemos en el bando republicano? Es decir, el del gobierno. Bueno, pues ellos se quedarán con los núcleos industriales y urbanos, tendrán ese territorio, el oro del Banco de España, porque era el gobierno que estaba en el poder, la flota y la mitad de las tropas. Pero ojo, no con la fidelidad de los oficiales, porque los oficiales irán, la inmensa mayoría, al lado golpista o al lado de los sublevados. Entonces tenemos el bando republicano y el bando de los sublevados, los golpistas o también a los que se conoció como los nacionales. ¿Con qué se queda el bando sublevado? Bueno, pues con la principal zona cerealista, con la mayoría de los generales, como ya hemos dicho, la mitad de los miembros del ejército y con la totalidad de las tropas africanas. ¿Cómo será esta intervención extranjera en nuestro conflicto? Bueno, pues esta intervención extranjera va a determinar la victoria. ¿Por qué? Porque la República intentó que la Sociedad de Naciones, que es ese organismo que se había creado en Europa tras la Primera Guerra Mundial para intentar, mediante la diplomacia, evitar otro conflicto como la Primera Guerra Mundial, que fue devastador, bueno, pues la República intenta que esa Sociedad de Naciones intervenga contra Italia y Alemania. ¿Por qué? Porque estos están interviniendo en la guerra ayudando al bando sublevado. ¿Qué sucede? Que la Sociedad de Naciones hace esperar la resolución y la ayuda no llega. En Europa pasan varias cuestiones. Por un lado, tienen miedo a un segundo conflicto a nivel europeo. No quieren que la guerra civil sea el casus belli o el detonante de una segunda guerra mundial. Y por otro lado, tienen más miedo por el momento al comunismo que a los fascismos. Francia y Gran Bretaña crearán el Comité de No Intervención e intentaban que el conflicto, pues lo que os digo, no se internacionalizara. Pero en la práctica, ¿qué pasaba? Bueno, pues que esta era la teoría, pero en la práctica Italia y Alemania se lo van a saltar, se van a saltar los acuerdos y sí que van a intervenir. ¿Ayudando a quién? Al bando sublevado, al de los generales sublevados. Bueno, Francia sí quería ayudar en un primer momento a España, pero cede a la presión de Gran Bretaña, que ve con mucho miedo al gobierno del Frente Popular, el gobierno que había ganado las elecciones, que era esa coalición de izquierdas, recordad, y que estaba en el gobierno en el momento del golpe de Estado. En Europa se tiene en este momento, lo que os digo, más miedo, repito, al comunismo que a los fascismos. Y Gran Bretaña, oficialmente, por ello, va a apoyar la neutralidad. Pero fijaros que por lo bajini va a firmar un acuerdo con Italia y admite la presencia de tropas italianas en España, que no van a ayudar a la República, sino que van a ir a ayudar al bando sublevado nuevamente. ¿Estados Unidos qué pasa? Bueno, pues que interpreta la guerra como un avance del comunismo en Europa.
Y ya sabéis que después de la Primera Guerra Mundial, que se ha creado la URSS, a partir de las revoluciones rusas de 1917, bueno, pues se desencadena ese proceso revolucionario en la URSS que desemboca en una guerra civil y finalmente en la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de tinte comunista. Bueno, pues Estados Unidos teme a esta potencia, el capitalismo estadounidense es contrario al comunismo de la URSS y por lo tanto interpreta que esta guerra tiene como causante esta posible extensión del comunismo y decide pues tampoco intervenir y no vender armas al gobierno de la República. Sin embargo, se sabe que dos compañías americanas o norteamericanas como es la Texaco o General Motors sí que abastecen, pero al ejército franquista, nuevamente al ejército de los sublevados. Bueno, ¿quiénes ayudan definitivamente desde el exterior a un bando y a otro? Bueno, pues al de los sublevados, al de los militares que se han levantado en contra de la República, la Alemania nazi, que participa y destaca en su participación la Legión Cóndor, que es la responsable del bombardeo de Guernica en el País Vasco. El famoso cuadro de Picasso, que lo estaréis estudiando en Historia del Arte, bueno, pues hace referencia a este horror. Y ayuda financiera. Y por otro lado, también reciben ayuda de la Italia fascista, ¿vale? Que enviará un importante contingente militar, de equipos y de apoyo financiero también. Y Portugal envía voluntarios, los llamados los viriatos, que además Portugal cederá territorio para operaciones militares, introducir armamento, es decir, estos son los apoyos de los sublevados. Y por otro lado, ¿quién o qué apoyos consigue el gobierno de la República? Bueno, pues la Unión Soviética, que enviará hombres y material, México, cuyo presidente Lázaro Cárdenas desde el primer momento apoya al gobierno de la República y va a enviar hombres y recibirá después a los exiliados españoles que tengan que huir una vez finalizado el conflicto, cuando sean perseguidos por el bando franquista. Y las brigadas internacionales, ¿qué era esto? Bueno, pues una serie de tropas generadas de forma espontánea, formadas por voluntarios, que ante la política de no intervención de sus gobiernos deciden luchar en España. ¿Por qué? Bueno, pues en favor de la República, al que consideran el régimen legítimo y un régimen democrático, porque estos voluntarios sí que temen al fascismo, entonces quieren defender Europa del fascismo. Bueno, proceden, Europa y el mundo, porque fijaros, proceden de Estados Unidos, de Canadá, de Francia o de Gran Bretaña. Esos serán los apoyos, esta es la dimensión internacional del conflicto y dicho esto, terminamos aquí nuestro bloque 10, nuestro tema 10.3 por el momento. Finalizo la grabación y nos vemos en el siguiente vídeo.